La idea era de Carlos y de Fernando era influir sobre nosotros para que tuviéramos una opinión obviamente positiva. Y lo mostraban de esa manera. El Power estaba orientado a que vos vieras que terminaba siendo una fuente laboral y que la contaminación no existía. Muy formado, muy preparado para persuadir sobre la gente, porque que no contamina la mina es algo que no es muy difícil hacérselo creer a cualquiera. Pero ya te digo, nosotros casi que nos habían convencido que no, que era laboral. ¿Querrías presentarte? Seguro, buen día. Mi nombre es Héctor, mi apellido Baigorria, soy de Zapala, trabajo acá en Las Coloradas del mes de marzo del año pasado, ya hace un año y moneda. Y bueno, referido a lo que me consultaban fuera de cámara, conocí a esta gente, a sociólogos y a un sociólogo, Fernando, que es de Centenario, conocí a un geólogo, Carlos, de Perú, y otro geólogo más que no recuerdo el apellido. También compartimos algunos mates, en realidad yo lo conozco en la ruta. Resulta ser que bueno, yo viajo desde Zapala a trabajar acá y lo conozco en junio, en invierno. Y venía una Toyota Hilux delante mío y frenaban mucho ellos y termina siendo un riesgo frenar en estas rutas cuando hay hielo sobre la calzada. Entonces me adelanto, los paro y le digo, consulté dónde eran, bueno, ahí nos conocimos, Carlos y Fernando. Entonces me comentaron que había un proyecto minero que yo hasta ese momento no lo conocía. Me pidieron si podíamos charlar del tema, que sería importante que yo conociera sobre el tema, porque desde como actor social debía conocerlo y también me interesó. Así que nos vinimos para acá, para la comisaría, también tomamos unos mates. Me comentaron ellos que habían estudiado, dónde. Estuvimos interactuando un poco y me hacen conocer sobre el proyecto minero que está ahí en el lugar, no me acuerdo, lo conozco porque de hecho cuando yo los paro estábamos enfrente, mirá las casualidades, enfrente al proyecto minero y ellos me señalan, ese es el cerro, no recuerdo el nombre. Por eso atrás. Claro, estábamos ahí nosotros. Justo paramos ahí, enfrente, este es el cerro, fíjate que tiene unos caminos, esto ya hubo una pequeña exploración que le hicieron los militares, bueno. Hacía mucho frío ahí, estaba helando, vinimos y empezamos a conversar acá y me comentaron sobre el tema. Yo de minería no tenía idea, por otro lado participo en el municipio saludable en una mesa donde participan todas las instituciones de acá de Las Coloradas. Entonces ahí empezaron a plantear este tema como un problema y como una negación obviamente. Estaba toda la mesa de acuerdo en que no. En esa mesa participan algunos concejales, participan directivos de las escuelas, acá hay escuelas que son albergues, escuelas de nivel primario, de nivel secundario. Entonces todos ellos concluyeron en un principio con que no. Y yo de alguna manera fui el mediador, por ponerle un calificativo de esto, porque conociendo a Carlos y a Fernando, ellos vinieron acá a buscar alquiler y demás, entonces me preguntaban a mí. Cuando yo decía que era para los chicos de la minería, ya el pueblo empezó a decir que no, y ya empezó a haber un rechazo. Un trabajo importante en la difusión de esto, que creo que fue el actor fundamental en esto, fue el padre Martín. Él creo que uno de los pasos legales que se deben concretar los conoció a través del diario Río Negro y a partir de ahí empezó a difundir todo esto por la radio que escuchan todas las personas acá, ¿no? Toda la población escucha la radio. Y bueno, a partir de ahí se empezaron a agrupar y la mesa esta, que es un proyecto municipal, que no tiene por ahí nada que ver con esto, tuvo que tomar una postura porque digamos que la mesa es representativa de todas las instituciones de la localidad. Y bueno, concluyeron que no, llegaron al momento que nos preguntaban a nosotros como policía qué pensábamos, y sin conocer mucho y teniendo solamente la postura de Fernando y de Carlos que habían tratado de influir bastante sobre mi opinión, yo les dije que no aceptaba, no a Carlos y a Fernando, a la mesa, le digo, nosotros como policía consideramos que no, la contaminación va a existir.
va a existir. Entonces ahí me empecé a interiorizar un poco. Sé que había un informe ambiental del perjuicio o el daño ambiental que se presenta ante la Dirección Minería, y ello, toda la mesa lo tenía y lo evaluó. Entonces, no obstante a que yo participaba en la mesa, un día le digo, ellos vinieron acá a la comisaría, hicieron una exposición sobre el proyecto minero, en qué consistía, todas las etapas. Carlos y Fernando vienen acá. Me piden permiso a mí, al jefe de la comisaría. Yo aclaro que el jefe de la comisaría está de licencia, que bueno, yo estoy acá, soy el oficial de servicio y de ahí es que esta entrevista. Vinieron acá los señores estos, le dijimos que sí, y de alguna manera también un PowerPoint, una presentación de lo que incluía todas las etapas que tenía el proyecto. Claro, vuelvo a repetir, nosotros desconociendo un montón de cosas sobre esta situación, como que no nos quedó la idea era de Carlos y de Fernando, era influir sobre nosotros para que tuviéramos una opinión obviamente positiva. Y lo mostraban de esa manera. El Power estaba orientado a que vos vieras que terminaba siendo una fuente laboral. Una cosa así, palabras más, palabras menos. Y que la contaminación no existía. Pero después, cuando yo tengo acceso a través de la mesa municipal a la información que hay sobre el daño que provoca y el informe no recuerdo puntualmente el nombre. ¿Buchan Morgan? No, un informe de impacto ambiental que presenta la empresa o la corporación esta a la Dirección de Minería. Sí. Ahí habían bastante vacío y yo no lo había ni leído. Claro. Entonces, con la mesa lo empezamos a leer, a analizar. Entonces un día yo les digo a ellos, a la mesa, ¿por qué no quieren escucharlo a estos dos muchachos? Le digo, no obstante a su postura tomada ya, sería interesante que nos comenten qué es lo que quieren hacer, cuánto... Y ellos nos dijeron, fui el enlace, digamos. Ajá. Fueron, también ellos, por tanto rechazo de la sociedad, de alguna manera siempre acudieron a la policía para la protección, seguridad, como quiera que llamarlo, ¿no? Porque también fueron de alguna manera amedrentados, no amenazados, pero... indirecta, donde iban eso, querían ir a hablar al municipio con el intendente y lo hacían esperar, larga espera. Y aparte ya eran reconocidos, ya Carlos y Fernando ya eran reconocidos. Entonces yo como que hice de enlace ahí, porque eso también me lo pidió la otra parte, digamos, y aceptó la mesa, fueron y la misma exposición que hicieron acá, la hacen ahí en la mesa saludable, que se dio siempre eran en distintas instituciones, hacíamos esa reunión. En ese momento fue en la escuela albergue ahí. Bien. Y expusieron lo mismo, tal cual. Pero ¿qué pasa? De todos los actores que estaban en ese momento presentes empezaron a tener muchas solicitudes, explicaciones ante este punto. Porque si bien el agua que iba a ser reutilizada y reutilizada, llegaba un momento que le terminan preguntando, bueno, esa agua que queda, que está extremadamente contaminada, ¿dónde va? Porque a algún lado la tenés que llevar. Claro. Bueno, eso no estaba especificado en el informe de impacto ambiental. Lo que era claro era que el daño que le hacían a la roca era un diámetro de, no sé, de 10 centímetros, era una broca que trabajaba, eso lo explicaban muy bien ellos. Utiliza el material una bentonita porque la roca se agrieta al ser perforada y la bentonita es algo natural, que es otra roca más liviana que la trituran y lo que terminan es encapsulando la broca que sigue perforando hacia adentro. Palabras más o menos, ese era el trabajo que ellos hacían. Y lo que estaban haciendo era solamente la etapa de exploración, si no recuerdo mal. Entonces lo que era un análisis de la profundidad de la roca. Pero según también la información que ellos tenían, por el conocimiento que ellos tienen propio de la geología, la sola coloración del cerro ya implicaba que había lo que buscaban, que era específicamente cobre. De ahí es que, porque sale por lo que me comentaban, muchos millones de pesos hacer ese trabajo. Así que tuvieron la aceptación, fueron, explicaron, pero ya te digo, tuvieron bastante... Yo, desde la posición nuestra, que no obstante a uno a tener su postura tomada, también no deja de ser lo que yo hago, seguridad. Y en algún momento se tuvieron las cosas bastante caldeadas, si se quiere. Las discusiones se fueron levantando de tono de la voz y demás. Cada uno defendía su postura, bueno,
No llegamos a tener ningún tipo de intervención, nosotros nada de eso, solamente estuvimos presenciando ahí. Pero yo, observando desde ese lugar, desde mi lugar, desde la imparcialidad, si se quiere, desde la justicia, desde el cual trabajo, observé que quedaron bastante mal parados. Ahí la gente se terminó de convencer que no. Ante la falta de respuestas concretas, ¿viste? Claro. Con gente que conocía un poco el tema, porque a mí me la pintaron re bien. Claro. Yo me quedé con que la visión de ellos era de despertar el pueblo, que acá viene el trabajo, que acá viene esto, que viene... Y volví a, no sé, a la ruta potosina, ¿viste? Que se llevaban todo. También lo tuve en mi cabeza, la extracción, y que se fueron y quedaron ahí en la ruina y contaminaba hasta los nietos. Sí. Bueno, ni hablar de los saqueos. Entonces, pero bueno, con esta gente después empezamos a interactuar y claro, y bueno, terminé de afirmar mi respuesta con que no. No sé qué pasó en el medio, que estos muchachos no aparecieron más. Ni Carlos, ni Fernando, ni el otro. Muy buena gente, muy educado, muy formado, muy preparado para persuadir sobre la gente, porque que no contamina la mina es algo que no es muy difícil hacérselo creer a cualquiera. Pero ya te digo, nosotros casi que nos habían convencido que no, que era laboral. De hecho, hay algunos argumentos que ellos utilizaban, como en nuestro país, en Bolivia, Perú y Chile, nuestros presidentes dijeron que si yo tengo el dinero acá abajo de la tierra, no voy a permitir que los que están sobre la tierra tengan hambre, decían ellos. Nuestra economía, el 80% de Perú, Chile y Bolivia, se basa en la minería. Y es un mito que la mina contamina, porque todo ha evolucionado y en esa evolución la mina, o sea, la mina no, la geología dice que ha avanzado de tal manera que no hay, y si lo hubiera es efímero la contaminación. Eso es lo que ellos me argumentaban, ¿viste? Por otro lado, dice que su economía está basada, entonces yo decía, bueno, es la posibilidad de un impulso laboral, que es lo que falta acá. Pero bueno, palabra más, palabra viene, en ese momento, como que ese fue el quiebre de si alguien tenía duda de que sí o que no, en esa mesa se produjo ese quiebre donde se inclinó con que no. Si bien tenían preparación, todo eso, hubieron respuestas muy débiles, ¿viste? Quisieron que no. Quizás se esperaban otra... Claro, es que seguramente como ellos vinieron acá a la policía, nosotros con todo el desconocimiento de... En cambio en la mesa ya tenían el informe ambiental donde lo habían leído, en los puntos por punto, y fueron pidiendo aclaración sobre punto por punto, y bueno, llegó un momento que no lo pudieron explicar más. Estoy redundando en el tema, pero bueno. Después, no sé por qué cosa, esta gente, que no conozco las etapas legales, en algunas seguramente han fallado, porque se iba a hacer, se fue prolongando en muchas oportunidades no recuerdo el nombre, pero era como algo, una presentación pública que iba a ser sobre una ruta. La audiencia pública. La audiencia pública, es. Que era no vinculante. Claro. Entonces ahí podía ir todo el mundo a escuchar, y esta explicación que nos daban nosotros, ellos la podrían dar ahí. Y a partir de ahí seguir avanzando porque estaba cumplido un paso legal. Claro. Bueno, eso no se concretó nunca, porque de hecho nosotros esperábamos, porque íbamos a ser seguramente los primeros en estar ahí por si pasara algo, ¿viste? La ciudadanía acá de todas maneras es tranquila, es respetuosa, pero ante esta situación no. Aparte los vecinos se empezaron a juntar, se hicieron pasacalle, acá se organizan caminatas, son semanales o mensuales, donde participa toda la comunidad, y bueno, ya empezó a ser el lema: cualquier acto social, político que hubiera en el pueblo, en las escuelas, no a la mina, no a la mina, no a la mina. Defender el lugar. Tal cual, que era el río, que el agua que nosotros tomamos acá. Y nosotros, la policía, ya te vuelvo a repetir, nos inclinamos obviamente por eso, pero por ahí nuestras exteriorizaciones son bastante cortas, si se quiere, porque no, lo que te decía en un principio. Somos auxiliares de la justicia, como tal tenemos que inclinar o no inclinar la balanza, tenemos que buscarla, estar bien con ambas partes, digamos. Nunca llegó esa audiencia, no se concretó, y después yo perdí el contacto con esta gente. Yo tenía teléfonos de ellos, nunca le escribí yo, porque yo no necesitaba nada de eso. Claro. Ellos me llamaban
para ver si podrían venir, porque una de las veces le habían tirado piedra a las camionetas, ya habían tenido unas pequeñas fricciones, estuvieron alquilando acá, me llamaron cuando necesitaron alquiler también, Ajá. que fue difícil conseguir alquiler y de hecho policía no se lo consiguió. No sé cómo hicieron ello, porque nosotros a quien le decíamos que era para la gente de minería, no. Se terminaron yendo, no sé cuándo ni cómo, fue en el periodo de diciembre, enero, febrero. Yo entendía por ahí que estaban también, como todo, ¿no? Alguna licencia, algo de eso. No volvieron a aparecer. Ni a dar noticias ni a escribir. No nos volvimos a comunicar más. Actualmente no sé cuál es la situación de ellos. Ellos me decían que, lo último que me dijeron es respecto a que como todo proceso tiene etapas legales que cumplir y en estas se trabaron, pero que el proyecto es viable y que lo van a llevar adelante, decían eso. Vamos a esperar, porque justo se produce también el cambio de la gobernación, la reelección del intendente, claro. Que es una decisión política supuestamente, pero que se va a hacer. Ajá. No sé en qué momento se va a hacer. Pero bueno, la gente ya está de alguna manera organizada. Lo que me llamaba mucho la atención a mí es que el lugar donde se va a hacer la extracción es un campo privado. Después averiguando yo en todo lo que sea la dirección de minería y eso, el dueño es lo que está sobre la superficie, lo que está debajo es estatal. De ahí es que la decisión debe ser política. Pero bueno, hasta ahí llegamos, no sé qué otro tipo de información podría aportarle relacionado a esto. Mi postura yo se la hice conocer a ellos, pero para mí no dejan de ser personas, y como tal yo interactúo como lo hago con ustedes, con quien viene acá. Claro. Mi función es social, y como yo le comentaba, estoy estudiando, entonces el haber hablado me pareció un tipo, le reitero, fantástico, preparado también como para persuadir sobre los pensamientos, sobre las ideas de las personas. También me di cuenta de eso, pero me resultaba un tipo muy buena gente, digamos, al margen de sus intereses, ¿no? Claro. Si hay algo que me explicó Carlos, el sociólogo, dice, todos estamos por un interés acá, todo. El mundo, dice, está dirigido por intereses. Mirá vos, ¿no? Me dice, ¿sabés qué me gustaría saber a mí y conocer a mí? ¿Cuál es una infidencia te estoy contando? ¿Cuál es el interés del padre Martín? ¿Cuál es el interés? Dice, Héctor, esto es sencillo, es claro, todos tenemos un interés. Yo estoy acá porque a mí me pagan, porque yo amo mi profesión, soy sociólogo, me formé en Australia y he recorrido el mundo haciendo este trabajo. Porque ¿qué tiene que ver la sociología con la minería o con la mina? Le explicaba yo. Entonces él me decía que su análisis preliminar de la sociedad, conocer quién, cuándo, cuáles son los actores, por qué influirían en forma positiva o negativa sobre esto, y todo ese análisis hace él. Seguramente por eso no lo volví a ver, porque ya calculo que ya está hecho ya. Pero él me decía, ¿a vos no te llama la atención esto? Me decía, de por qué el padre Martín tiene tanto interés en que no se haga esto. ¿Por qué tiene tanto interés en esta rebelión que, si se quiere, de los pueblos originarios, de los pueblos mapuche? ¿Por qué tanto apoyo? Tiene que haber un interés, me decía. Eso es lo que me gustaría saber antes de irme de acá. Pero bueno, esto yo te comentaba una infidencia que me comentó Carlos y a mí no me llama la atención. Es un problema netamente de él. Después, no sé, no recuerdo qué otra cosa podría aportarle.